Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Espero hayan descansado y hayan despertado de buen humor, con gozo en su corazón para disfrutar este hermoso día. Ya se están componiendo los días por acá, pero en cualquier situación, en cualquier condición, sea el clima, lo que sea, nuestro clima interior es el que cuenta. Jesús es el que reina en nosotros, el Espíritu Santo nos da su gozo a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de las necesidades que enfrentamos. Él siempre es fiel. Vamos a ver hoy el Salmo 130 y les pido que me acompañen antes de continuar. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor nuestro, porque nos has concedido este nuevo día. No queremos ser descuidados para no agradecerte. No queremos tomarlo por concedido, sino queremos ser agradecidos. Hoy reconocemos que tú nos has dado este nuevo día para vivirlo para ti, Señor. Para eso yo clamo pidiendo que dirijas a cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo, poniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, el deseo de agradarte y glorificarte en todo lo que pensamos, decimos y hacemos, poniendo también en nuestro corazón y en nuestra mente la confianza y la certeza de recordar que tú estás con nosotros en todo momento. Y por eso te damos gloria, Señor. Ahora pido que conforme empezamos a estudiar y a leer este salmo, seas tú preparando cada uno de nuestros corazones, que nuestras mentes estén alertas y listas para comprender y entender con claridad y percibir lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad, gracias te doy por este privilegio y una vez más reconociendo que es una gran responsabilidad. Señor mío, me dispongo de corazón a depender totalmente de ti. Pido que sea tu Espíritu Santo. Clamo a ti, Espíritu Santo, pidiendo que tú tomes control de mi mente, de mi corazón y todo mi ser, y que me uses como instrumento para compartir tu palabra con veracidad, con la certeza de que podemos confiar en el Todopoderoso, Dios Omnipotente, en quien hemos creído. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora quiero empezar leyendo lo que nos dice aquí en el título. Nos dice esperanza en que Jehová dará redención. Él ya nos ha dado redención por medio de su Hijo Jesús. Pero aquí el salmista está clamando a Dios, clamando a Jehová. Este es uno de los 7 salmos de confesión o penitenciales que le dicen, en unas partes donde él clama a Dios pidiendo también perdón por sus pecados. Pero empieza aquí diciendo, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo, Jehová, dice, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Por la manera en que se expresa, aquí vemos a un hombre que busca la ayuda de Dios, el Todopoderoso, reconociendo su necesidad, reconociendo que él no puede librarse solo, que él no puede salir del atoradero, por decir así, sino que él clama a Dios porque depende de él. Vemos su necesidad del poder de Dios siendo manifestado a su favor. Mucha gente hoy en día desafortunadamente, hoy en día es autosuficiente, autodependiente, y tratan de resolver todos sus problemas, salir del atoradero, tratar de sacar adelante las circunstancias en las que se metieron. Muchas son consecuencias de pecado, consecuencias, de errores que cometemos, y podemos caer en el error de decir, yo puedo con esta, no, yo hago esto. Pero lo mejor que debemos hacer es clamar
clamar al Dios Todopoderoso, al Omnipotente, a quien todo le es posible y para quien no hay nada imposible. Aquel Dios que está dispuesto a ayudarnos si tan solo clamamos a Él y reconocemos que lo necesitamos. Aquí lo que necesitamos ver es que Él reconoce su necesidad y clama de lo más profundo. A nosotros, los humanos, desde el principio, Dios creó al hombre para tener comunión con Él, para ayudarle, le dio todo lo que necesitaban. Y ahí en ese entonces no había enfermedades, no había plagas como la que estamos enfrentando, no había necesidades que no pudiera Dios suplirle. Y quiero hacer un enclave en eso. Hoy en día no hay necesidades que Dios no pueda suplirte si solo clamas a Él. Pero a causa del pecado, desde que hizo el error de desobedecer a Dios, el hombre y la mujer, entonces entraron todas esas cosas, la enfermedad, la maldad, a causa del pecado, la necesidad. Se les había dado a todo lo que necesitaban, y a causa de su pecado, entonces hay que darle a la talacha, hay que trabajar, hay que echarle ganas, pero también con ello venían resultados o consecuencias del pecado. Y muchas veces hoy en día enfrentamos cosas que son a causa de nuestro pecado y muchas veces no lo reconocemos. Pero vemos que así como cambió desde entonces, hubo una separación entre Dios y el hombre. Dios siempre ha estado dispuesto a reconciliarnos con Él. Durante los años, los hombres, la humanidad, han tratado de hacer su propia manera de buscar de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque Dios nos ama. Él ama a su creación. Él te ama aún cuando estás tú envuelto en pecados, en transgresiones, en lo que sea. Él sigue amándote. Él sigue amándonos. Tu alma es valiosa para Él. Es por eso que Él envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él, para que pudiéramos tener paz con Él, como nos dice la palabra de Dios, para ser justificados. Nos dice Romanos 5, justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios sigue tratando de acercarnos a Él, y por medio de su Hijo es la única manera que verdaderamente a Él podemos acercarnos. Aquí el salmista clama porque ve que Él lo necesita, reconoce, clamando a Él. Y lo primero que nosotros necesitamos hacer también es reconocer que lo necesitamos. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Hay mucha gente que dice, yo soy ateo, yo soy ateo, yo no creo. Pero en la primera atoradera en que se encuentran, el primer atoradero cuando tienen problemas, ay Dios mío, ayúdame. Porque fuimos creados para buscar de Dios. Nada más que teología errónea o algunas enseñanzas que se dieron en tu niñez, en tu juventud, te hacen creer que Dios no existe, te hacen creer que Dios no te oye. Pero Dios está atento a todo lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios nos dice claramente que Él está atento. Su palabra en Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Claramente es una acción voluntaria de clamar a Él. Necesitamos clamar a Él. Necesitamos tener esa certeza de que nos oye. Cuando el versículo 2, el salmista dice, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Quiero decirte, en la palabra de Dios se nos enseña en muchas áreas que Dios nos ve, Dios nos oye y Él
está en todo. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él todo lo puede. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Él es omnisciente y Él ya sabe, Él sabe todo, sabe lo que necesitas antes de que clames a Él. Lo que necesitamos hacer nosotros es tener esa confianza que Dios desea que nos acerquemos a Él y que clamemos a Él. El Salmo 34, en el versículo 15 y 17, nos dice que sus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de Él. En el 17 nos dice, claman los justos y Jehová los oye. Nos oye y los libra de todas sus aflicciones. Entonces, Él nos oye. Lo que tú y yo necesitamos hacer es no tratar de tomar las riendas nosotros, no tratar de ver cómo salimos de esta. No quiero molestar a Dios. Dios, el Todopoderoso, está dispuesto a ayudarte. Y Él sabe todo. Él conoce nuestra necesidad. En 1 de Juan 5:14 nos dice claramente, dice, y esta es la confianza, vamos ahí, porque no me acuerdo exactamente, que tenemos en Él, en Cristo, en Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vemos ahí, Dios nos oye. Y si pedimos de acuerdo a su voluntad, debemos de tener la confianza que dice aquí, que si pedimos alguna cosa, y luego dice cualquiera cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego nos dice, sabemos que si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que obtendremos de Él esas peticiones que le hemos hecho, las que son de acuerdo a su voluntad. Entonces necesitamos acercarnos a Dios creyendo que Él nos oye. En Hebreos 11:6 nos dice que el que se acerca a Dios ha de creer que le hay o que existe y que es el galardonador o el apremiador, se puede decir, de los que le buscan. Y en mi Biblia en inglés dice diligently, quiere decir diligentemente. O sea, estás buscando de Dios diligentemente y Él responde a como tú estás buscando de Él. ¿Entendemos esto? Ahora, necesitamos tener confianza. El salmista clamaba porque él tenía una relación con Dios. Ahora, el versículo 3 dice, si mirares a los pecados, Él ve todo. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, ¿quién podrá estar de pie delante de ti? Como diciendo, yo no tengo ninguna culpa. Nadie. La palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Nos dice claramente, lo que necesitamos hacer es reconocer nuestro pecado. Y el 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Vayan conmigo, por favor, a 1 de Juan. 1 de Juan 1, capítulo 1, en el versículo 8, nos dice claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo primero que necesitamos hacer es que reconocer completamente que somos imperfectos, aún como cristianos, tratando y teniendo una relación con Cristo, dependiendo del Espíritu Santo, podemos fallar, podemos pecar, caer en pecado. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y luego confesarlo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dice claramente, ¿verdad? Y que dice, la verdad no está en nosotros.
Entonces, lo primero que necesitamos hacer es ser honestos, primero con nosotros mismos, reconocerlo y acudir a Dios. Y luego dice, si confesamos, ahí está la respuesta, ahí está la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Amén. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando dice aquí, si miraren los pecados, recuerda, los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre todos. Nos dice que busca a ver quién se pone en la brecha para salvar, para orar, para interceder por todos aquellos que no le conocen. Tú y yo podemos estar en la brecha. Tú y yo que le conocemos necesitamos estar seguros de que no hay nada que se interponga entre nosotros y Dios. Él ve los pecados, Él ve nuestras transgresiones, nuestras imperfecciones, nuestras fallas, y aún así nos ama con amor eterno. Te ama. Lo que sigue claramente. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Cuando tú confiesas tu pecado, reconoce que Dios te perdona. No sigas tú aferrado a que, ay, la regué. Si tú ya pediste perdón, si tú ya pediste perdón, deja eso, déjalo atrás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios nos perdona nuestros pecados y nos dice claramente que ya no se acuerda de ellos. Pero tú, ay, es que volví a pecar, la regué en esto. Si ya lo confesaste, déjalo a los pies del Señor. Él ya lo toma. También nos dice, vayan conmigo, por favor, a Isaías. En Isaías 43, gracias Señor, nos dice claramente lo que hace Dios con ellos. En el versículo 25, vayan conmigo, dice, yo, hablando de Jehová el Todopoderoso, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y fíjense, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. ¿Cómo debes de hablar para justificarte? Solamente confesando tu pecado. No podemos justificarnos. Solamente Jesús vino a ejecutar la justicia para que tú y yo pudiéramos ser justicia de Dios en Él. La palabra de Dios nos lo enseña en 2 Corintios 5, del 19 al 21, nos dice claramente, vayan conmigo ahí, y nos enseña lo que Jesús hizo por nosotros. 2 Corintios 5 nos dice claramente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si estás separado de Dios, reconcíliate con Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es solamente por medio de Cristo que verdaderamente somos exonerados. Cristo llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones, nos dice Isaías 53. Aparte de nuestros pecados, nuestras rebeliones y transgresiones, dice también que Él sufrió, llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Así de que no tienes que cargar tú con esa culpabilidad. Confiesa y suelta. Dáselo a Dios. En Miqueas, por favor vayan ahí. En Miqueas 7, aquí ya tenía la pluma yo, una marca. En Miqueas 7, en el versículo 19, dice claramente, voy al 18, amén. ¿Qué Dios como tú,
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia, en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué dice? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En Isaías nos dice que no se acordará más de ellos. Aquí nos dice que los echará al fondo del mar. Y si Dios los echa al fondo del mar, tú no tienes derecho a retenerlo, esa culpabilidad. Si tú ya lo confesaste, dásela a Dios. Si no has confesado, nos dijo la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, el versículo 5, volviendo a nuestro salmo, dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Noten aquí, no solamente con la mente, sino también con todo nuestro ser. Habla el alma también, pero dice, esperó mi alma. ¿Y qué dice? En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Vemos aquí que otra de las cosas que necesitamos hacer es que después de que confesemos nuestros pecados a Dios, después de clamar a Dios, debemos nosotros esperar confiando en Él, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también Él se interesa en tu bienestar. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. En su palabra, aquí en la palabra de Dios, puedes encontrar numerosas, vastas promesas de que Dios te ayudará, de que Dios te perdona tus transgresiones y tus pecados, de que Dios anhela y desea una relación íntima y personal contigo, como Él diseñó y designó desde el principio, antes de la caída del hombre. Dios Jehová bajaba al huerto y caminaba en el huerto y tenía comunión con el hombre, hasta el día que el hombre pecó y el Señor sabía. El hombre se esconde, Adán se esconde, y el padre dice, Adán, hijo mío, Adán, ¿dónde estás? Como si no supiera, jugando a las escondidas desde entonces. Aleluya. Y Adán responde, aquí estoy escondido porque estoy desnudo. ¿Eh? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Para él no era una sorpresa como le hice yo ahorita. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Mas sin embargo, desde el principio, Dios hizo un sacrificio para cubrirles, para cubrir su pecado. Ese es un símbolo de lo que Dios iba a hacer en el futuro con su Hijo Jesús. La sangre de Cristo borra, limpia, remueve todo pecado del pecador. Entonces, voy a volver a eso en unos minutos. Aquí hace una comparación de que espera más que los centinelas esperan a la mañana. Imagínate, no sé si alguno de ustedes han trabajado de centinela o velador. Esperan ansiosamente que llegue la mañana para ya poder irte a descansar, estar con tu familia, ¿no? Pero aquí Él clama demostrando, Él expresa esa necesidad de buscar de Dios, más que los centinelas buscan la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Es necesario que tú y yo busquemos de Dios temprano por la mañana, temprano durante el día también y durante el resto de la tarde. Busca de Dios y apártate conforme tengas oportunidad para estar a solas con Él. El versículo 7 para cerrar y el 8 dice aquí una promesa. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él
redimirá a Israel de todos sus pecados. Aquí no nada más está enfocado en sí mismo. Quiero que veamos, Él también está enfocado en el resto de la nación. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás tú contento porque ya recibiste a Jesús y te vas a ir al cielo? ¿O también tienes interés por tus compatriotas? Gracias, Señor. Me recuerda el Señor un pasaje en Romanos, nos dice Pablo, Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Es el anhelo de tu corazón que tus compatriotas también sean salvos? Fíjense lo que dice en el versículo 9. ¿Verdad? Digo en el capítulo 9, versículo 1, en Romanos. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo tenía carga en su corazón por sus compatriotas, por la nación. Aquí el salmista se refiere a Israel. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Mi anhelo, mi deseo no es que solamente yo sea salvo, sino que muchos vengan a conocer esa redención, ese perdón de pecados por medio de Jesucristo, su Hijo. Que mi nación y mis compatriotas, que mi familia, que mis amigos, que aquellos que podemos extendernos a todo el mundo, orar por ellos para que sean salvos. Porque verdaderamente hoy, más que nunca, podemos ver las señales de la venida de nuestro Señor Jesús. Vemos que todo está llevándose a cabo de acuerdo a lo que nos dicen las profecías en la palabra de Dios. Por eso es necesario que muchos conozcan la verdad y reconozcan su necesidad y clamen a Dios por perdón y reciban por fe esa gracia y ese perdón que ofrece por medio del sacrificio de su propio Hijo Jesucristo en la cruz, el cual pagó por todos nuestros pecados. Para cerrar, quiero hacer una invitación a todos aquellos que están viendo y escuchando a que nos pongamos a cuentas con Dios. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, la palabra nos dice que Él es el único medio de salvación. Nadie más dio su vida en la cruz por ti. Nadie más derramó su sangre para pagar por tu alma, para salvarte. Nadie más. Nadie más resucitó de los muertos. Muchos decían que resucitarían, que volverían, y nadie más ha resucitado. Solamente Jesús resucitó para vivir por la eternidad y para ofrecerte a ti vida eterna con Él en su reino. Si tú quieres tener esa certeza de que tú, el día que mueras, estarás con Él, recíbele como Salvador. Es mi deseo, mi anhelo, mi carga, como dijo Pablo aquí en Romanos, por todos ustedes. Yo te invito, haz la mejor decisión que puedas hacer en vida, porque ya muerto hay que dar cuentas. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador y estar seguro o segura, repite esta oración de fe conmigo y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que siendo Dios Hijo, veniste, te encarnaste, te hiciste hombre
y ofreciste tu vida en una cruz, tu cuerpo como sacrificio y tu sangre para pagar por todo pecado, por los pecados del mundo y mis pecados. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti y ahora me arrepiento y te pido perdón. Te pido que me limpies de todo pecado. Te pido que me transformes y que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor, yo me entrego a ti conscientemente, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser me rindo a ti hoy, Señor Jesús. Pongo mi vida en tus manos y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me des tu poder obrando en mí para vivir el resto de mis días para agradarte a ti. Quiero estar contigo en tu reino y es por fe que ahora te recibo. Padre, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para que yo pudiera ser tu hijo. Y te doy gracias porque en Él tengo mi salvación. Gracias, Padre. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, toma ánimo. Ten por seguro que Dios te ha escuchado y te ha perdonado todos tus pecados. Pero no solamente eso, te ha hecho su hijo o su hija. Te ha hecho una nueva criatura. La palabra de Dios nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nacimos hijos de Dios, nacimos creación de Dios. También nos dice la palabra que si alguno está en Cristo, en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Es un borrón y cuenta nueva, como decíamos. El Señor te da una oportunidad de nuevo, de llegar a Él con aquella confianza, como vemos al salmista que clamaba a Dios. Regocíjate, perdón, permítanme. Regocíjate sabiendo que eres hijo o hija de Dios, sabiendo que ahora puedes tener esa comunión con Dios, como Dios diseñó desde el principio que tuviéramos con Él, solo que ahora es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, a quien Él envió para que tú fueras también hecho una criatura espiritual. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva y nos enseña las cosas de Dios. Cuando tú naciste, necesitas alimentar a ese bebé espiritual, así como un bebé natural necesita ser alimentado. Al bebé natural lo bañan, lo limpian y lo llevan con su mamita. Tus pecados ya han sido lavados, limpiados. Ahora acércate al Padre y come de su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios, la comida espiritual. Alimenta al ser espiritual leyendo la palabra de Dios. Yo te recomiendo que leas el libro de San Juan, el cuarto libro de los evangelios, el cuarto evangelio. Ahí nos habla de quién es este Dios a quien tú te has entregado, en quien tú has confiado. Quién es Jesús, quien ha pagado por tus pecados, y quién es el Espíritu Santo, el Consolador que Dios ha enviado para dirigirte, para enseñarte toda verdad, para mostrarte las cosas de Cristo y del Padre. Lee la palabra de Dios, fortalécete espiritualmente y también pasa tiempo con Dios a solas, orando con Él, hablando con Él. Abre tu corazón y exponle todas tus necesidades, tus deseos, tus ansiedades y tus temores.
Él es tu Padre ahora. Y así como quizá cuando eras un pequeño te acercabas a tu Padre para pedirle ayuda, nuestro Padre Celestial está dispuesto para que tú te acerques y Él te ayuda. También congrégate en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Yo te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center en la calle Ensenada número 7. Ahí se enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene libertad para dirigir y no dirigiendo los servicios por el hombre. Tiene que ser Dios. El centro tiene que ser Dios el que lleva la batuta, dirigiendo al hombre sobre todo. También tenemos libertad para alabar en espíritu y verdad. Para levantar tus manos si quieres levantar tus manos. Para clamar a Él en voz alta. Si tú quieres clamar a Él, solamente clama y yo te responderé, dice Él. Te invitamos a que nos visites. Y por último te digo, si Dios te ha salvado, dile a otros lo que Dios ha hecho por ti. No te quedes con la dicha, no te quedes nada más callado. Diles que ellos también pueden ser salvos. El Señor te bendiga. Y la palabra de Dios nos enseña que los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Así es que también nosotros nos regocijamos. Ahora una invitación también a todos aquellos que se han apartado de Dios, han caminado con Él en el pasado, pero se han separado y han caído en pecado y continúan en pecado. No continúes en tu pecado. Arrepiéntete, vuelve a Él. Recuerda, es un Padre amoroso, misericordioso, dispuesto a perdonarte. Al igual que el hijo pródigo, quizá tú te encuentres en una situación muy alejado, separado de Dios, así como él estaba separado de su padre. Pero Dios, tu Padre, está esperándote con brazos abiertos a que tú vuelvas a Él. Si tú quieres volver como el hijo pródigo, clama al Padre. Dile, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo. He menospreciado a tu Espíritu Santo y lo he contristado. Perdóname. Me arrepiento de todo pecado. Te confieso todo pecado, aún aquellos de los que no me acuerdo. Y por fe yo recibo tu perdón de acuerdo a tu palabra, que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Te pido que me laves de nuevo, que me bañes completamente con la sangre de Cristo y limpies de mí, de mi interior, toda impureza, tanto espiritual, todo pecado. Te pido que vuelvas a llenarme con tu Espíritu Santo y que avives de nuevo en mi corazón el gozo de tu salvación. Yo por fe te pido perdón arrepentido y por fe recibo tu perdón y ahora te doy gracias y me regocijo, Señor mío, en Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, gózate, regocíjate, porque el Padre te recibe, te abraza, te acerca a Él y vuelves como si nada hubiera pasado. Porque recuerda, Él echa tus pecados, tus transgresiones al fondo del mar y luego también nos dice que no se acordará más de ellas. Dale gracias. Yo les quiero pedir que estén orando especialmente ahora por mi hermano, nuestro hermano Roy Parra. Algunos de ustedes lo recuerdan, Roy Parra. Él estuvo aquí sirviendo en el ministerio por 5 años y medio con toda su familia. Me habló, me marcó su hijo y me dijo que él está ahora infectado con el COVID. Estemos intercediendo, orando para que Dios nos lo sane. Sabemos que servimos a un Dios todopoderoso. Y les pido que ahora se unan conmigo. Yo quiero orar con ustedes
unidos, porque Jesús dijo que si dos nos pusiésemos de acuerdo concerniente cualquier cosa, que todo lo que atáremos aquí en la tierra, Él lo ataría en el cielo. Y en el nombre de Jesús, Señor mío, venimos ante ti y pedimos que tú ates este virus, no solamente de Roy, pero de alrededor de su familia, su esposa, que protejas, Señor, a su familia también. Pero, Señor, tú que tienes poder sobre todas las cosas, clamamos que tú remuevas este virus, que le des sanidad a Roy y a todos los que estén enfermos. Te pido que los laves y los bañes con la sangre de Cristo y que tú, Señor, seas glorificado y que Él y otros den testimonio de tu poder, tu grandeza, tu gracia, tu misericordia y sobre todo de ese gran amor con el que tú le amas. En el nombre de Jesús te lo pido y en el nombre de Jesús de antemano te doy gracias. Amén. Amén. No dejen de estar orando, intercediendo. Ahora pues vamos a cerrar y conforme vamos en este día, recuerden, acérquense a Dios, búsquenle, apártense como tengan oportunidad y clamen a Él. Solamente alábenle, glorifíquenle si no tienes peticiones. Pero te aseguro que todos tenemos peticiones. Como Pablo le dijo a los filipenses, una vez más les digo yo, regocíjense en el Señor siempre. Y ahora les digo, regocíjense en Cristo siempre. Amén.